La Z101 presenta Consulta Económica con el economista Jaime Aristi Escuder. Una visión clara de nuestro desempeño económico. Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y vamos a iniciar el programa en el día de hoy, pues hablando del precio del petróleo, que en el día de ayer cayó en 7.7%, una caída verdaderamente significativa para un país como la República Dominicana, que es importador de petróleo a tal magnitud que por cada dólar que reduce el precio del barril de petróleo, República Dominicana se ahorra $50 millones al año. 50 millones de dólares como economía, como sociedad, se ahorra el país cuando baja en $1 el precio del barril de petróleo. 7.7%. Y para que ustedes tengan una idea de lo que ha sucedido, desde el 2 de octubre vamos a tomar lo que sería el nivel máximo, que fue $76.10. Estamos hablando del West Texas, que es el que se utiliza para esta región como precio de referencia del proveniente de los Estados Unidos, 76.10, y al día de ayer cerró en 50.42. Estamos hablando de un ahorro de $25. La reducción es una reducción significativa, es el precio más bajo en ya los últimos 12 meses, $25.68. Si tú lo tomas y lo multiplicas por lo que sería 50 millones, estamos hablando de $1.284 millones si fuera anualizado. Es decir, si uno toma y hubiese asumido que durante un año pagásemos $76.10 y lo comparamos con pagar durante un año $50.42 el barril de petróleo y toma esa diferencia en forma de ahorro, estamos hablando de $1.284 millones al año. $1.284 millones por 50 pesos por uno, estamos hablando de 64.200 millones de pesos. 64.200 millones de pesos que se puede ahorrar la sociedad dominicana si se comparan esos dos precios del barril de petróleo. $50.42, una reducción de 7.7% en el día de ayer. ¿Y por qué cae el precio del petróleo de forma tan dramática en un mes? Desde, como ya les señalé, desde el 2 de octubre hasta el 23 de este mes, estamos en una situación de caída libre en el precio del barril de petróleo, y eso está vinculado con el desequilibrio entre oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta, baja el precio. Cuando hay poca oferta y mucha demanda, sube el precio. En este caso, ¿qué está sucediendo? El principal elemento son noticias vinculadas con la producción. Los Estados Unidos se han convertido en el principal productor de petróleo del mundo. Desde 1973 eso no sucedía. Estados Unidos ahora ha superado no solamente a Arabia Saudita, que estaba en segundo lugar, sino también a Rusia. Ya Estados Unidos estaría produciendo 11.65 millones de barriles por día, 11.65 millones de barriles por día, mientras que Arabia Saudita produce 11 millones de barriles, y Rusia estaría produciendo 11.4 millones de barriles por día. Es decir, que los Estados Unidos ya se han convertido en el principal productor de petróleo del mundo. Y esto está obviamente vinculado con la producción de petróleo exquisto. Ese es el shale oil, el shale gas, y esto obviamente que es un mecanismo que tienen los Estados Unidos de autoabastecerse. Ya los Estados Unidos son autosuficientes en algunos segmentos de energía, y eso obviamente que deprime el precio a nivel internacional. El barril de petróleo acumulado, es decir, el inventario que acumula los Estados Unidos, también tuvo un aumento. Esta semana lo registró en 4.9 millones de barriles, 4.9 millones de barriles de incremento en el inventario, y la semana anterior 10 millones de barriles aumentó el inventario de petróleo en los Estados Unidos, 10 millones de barriles. Obviamente que todo esto pues se traduce en una presión hacia la baja en el precio del barril de petróleo, que también está afectado por la fortaleza del dólar. Como el barril de petróleo se cotiza en dólares, en la medida en que sube el dólar frente a otras monedas, en esa misma medida, entonces baja el precio del barril de petróleo denominado en dólares. Y esto obviamente
pues implica una presión a la baja también en los mercados internacionales del crudo. Para la República Dominicana, como ya les señalé, esos son noticias positivas y usted lo ve en el precio de los combustibles. El día de ayer se anunció que el precio de la gasolina bajaba 4 pesos con 80 centavos, 4 pesos con 80 centavos. Ese es el precio de la gasolina regular, estaría colocándose en 219,80. El precio de la gasolina regular estaría bajando en 4 pesos, colocándose el precio de la gasolina regular en 208,60. El precio de 219,80 es el precio de la gasolina premium. Y el gasoil regular estaría bajando en 4,80, colocándose en 186,40. Y el precio del gasoil óptimo estaría bajando en 4 pesos con 50 centavos, colocándose en 197 pesos el galón. ¿Qué implica todo esto? Implica un aumento del ingreso disponible de los consumidores. Cuando baja el precio de los combustibles, aumenta el ingreso disponible de los consumidores, principalmente clase media y clase alta, y esto implica entonces mayor disponibilidad de recursos que puede utilizar los consumidores, los agentes económicos para adquirir mayor bienes y servicios. Cuando hablo de los consumidores, estoy hablando del concepto de familias, sector privado, etcétera, pero también usted puede entender que al reducirse el precio de los combustibles, se reducen también los costos de producción de las empresas privadas, y al reducirse los costos de producción, en el caso de transporte o el caso de autogeneración de electricidad, pues eso implica un impacto favorable para las empresas dominicanas. La reducción del precio del petróleo genera un entorno favorable para mayor dinamismo y la economía, que es una economía muy flexible, inmediatamente lo refleja en un aumento y una aceleración del valor agregado, de creación de valor agregado, lo cual es muy positivo. Por el lado del sector eléctrico, también recibe un impacto favorable la economía dominicana al reducirse el precio del barril de petróleo. En ese sentido, inmediatamente baja el precio del barril de petróleo, pues inmediatamente se reduce los costos de compra de energía eléctrica por parte de EDENorte, EDESUR y EDESTE. Y al reducirse el precio de compra de esa energía, principalmente en el mercado spot, pues esto hace que disminuya el pago que tienen que hacer a los generadores y disminuye en consecuencia el déficit financiero del sector eléctrico. Al reducirse el déficit financiero del sector eléctrico, disminuye el déficit del Estado Dominicano, porque hay un elemento importante de déficit de ese Estado Dominicano en el déficit del sector eléctrico. De hecho, si usted toma la acumulación de deuda que se ha registrado en los últimos 10 años, se va a dar cuenta que entre el 70 y el 80% de esa acumulación de deuda está vinculado con el sector eléctrico. Y esto lo que nos lleva a nosotros a señalar es que una reducción en el precio del petróleo, principalmente en lo que queda de año y el año que viene, hasta mediados del año que viene, una reducción del precio del petróleo inmediatamente se traduce en una reducción de los costos de generación, de los costos de compra de esa energía y por lo tanto una mejora de la posición financiera del sector eléctrico y una reducción del déficit del Estado Dominicano. Así que estas noticias provenientes de los mercados internacionales, reducción en el precio del barril de petróleo 7.7%, ojalá que se mantenga porque están vinculadas con la noticia del aumento de la producción y también la cierta desaceleración de la demanda. A pesar de que los Estados Unidos está creciendo bien, está cercano al 3% de crecimiento, pues lo que se prevé es una reducción en el consumo o en el crecimiento del consumo de combustibles y esto hace que, dado el aumento de la oferta de los combustibles, pues tienda a reducirse el precio de los mismos, lo cual, vuelvo y señalo, es sumamente favorable para la República Dominicana. Francis, llévatelo. Pasemos ahora a un tema nacional. El Fondo Monetario Internacional visitó a la República Dominicana, específicamente para el tema de su artículo 4. Cada año el Fondo Monetario Internacional envía misiones a los países que son sus miembros a que le abran sus libros de estadística macroeconómica para hacer un análisis de los principales
equilibrios que existen. Ahí se analiza las cuentas externas, se analiza las cuentas fiscales, se analiza el tipo de política monetaria que se está ejecutando, se ve la interrelación que tiene esto con el mercado laboral, se ve el impacto que tiene sobre el crecimiento, sobre la inflación, sobre los principales indicadores y se analiza y hacen un conjunto de recomendaciones. El Fondo Monetario Internacional dio al final de su visita, como siempre lo hace, sus planteamientos frente al gobernador, y el gobernador también presentó lo que son las ideas que se discutieron con el Fondo Monetario Internacional, quien luego ya escribe lo que es ese informe y se publica entonces ya el año que viene. ¿Qué se puede resumir de lo que señaló el Fondo Monetario, así como señala el gobernador del Banco Central? Que la economía dominicana sigue creciendo, se espera que crezca entre 6.5 y 7% este año. De acuerdo a las estadísticas, estaría más cercano hacia el 7% y más si los precios del barril de petróleo siguen bajando. Esto aceleraría el nivel de consumo y de inversión hacia final de año y esto favorecería la expansión de valor agregado, lo cual es positivo. Porque cuando se expande el valor agregado, lo que estamos hablando es que hay una mayor masa salarial y mayor excedente bruto de explotación, que es la forma agregada de denominar el nivel de beneficio de los negocios. Si hay un aumento del valor agregado, significa que hay más empleo, significa que hay un mayor nivel de salario por empleado y todo esto favorece a los segmentos de población que son asalariados y también a otros perceptores de ingresos que no son asalariados, pero que también participan en el mercado laboral con el trabajo propio, profesionales, ingenieros, médicos, etcétera, y también en un entorno favorable, pues mejora sus condiciones de vida. Algunos dirán, mira, pero no se nota ese crecimiento del 6.5%, 7%. Y yo le digo, tú sabes lo que es una crisis, tú sabes lo que es una caída del 15%, 17%, 20% en un año. Vámonos a Venezuela. Vámonos a Venezuela para que tú veas lo que es una verdadera caída de la economía. Vamos a Venezuela y para que tú veas lo que es una caída del Producto Interno Bruto del 10% y varios años consecutivos, para que tú notes lo que es el desastre de mala política económica. Pero si tú dices, no, pero mira, no, porque no podemos comparar, son dos economías diferentes, son dos sociedades distintas, etcétera. Yo te digo, bueno, pues vamos a tomar como una serie de televisión que había cuando yo era niño, que se llama El Túnel del Tiempo. El Túnel del Tiempo, vamos a tomar el Túnel del Tiempo y vámonos hacia el pasado. Vámonos al pasado y vamos a ver lo que significó, por ejemplo, la crisis de 1984, 1985, que cayó la economía, cayó en términos de creación de valor agregado, fue una variación negativa lo que se registró. Vámonos a 1990, para los que no son tan viejos, vámonos a 1990 y veamos la caída del 5% del Producto Interno Bruto. Vamos a ver lo que sucedió también en el año 2003-2004, una desaceleración importante y caída de la actividad económica hacia el año 2004. Vamos a ver lo que eso significó. Vamos a ver el desabastecimiento, vamos a ver el empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Entonces, cuando hablamos de que la economía está creciendo y usted dice que no lo nota, mire, ¿usted notó cuando realmente se deterioró el crecimiento en 1990? ¿Usted lo notó? Ese flujo migratorio importantísimo que se registró hacia el exterior desde República Dominicana. ¿Usted lo recuerda? Eso es lo que se llama una contracción económica de un 5%. Entonces, usted que dice que no lo nota, en realidad puede ser usted en su mercado, en su hogar, en su casa, en su actividad que no lo nota. Pero yo sí le puedo asegurar que aquí hay gente que le está yendo muy bien. Aquí hay gente que le está yendo bien. En el sector privado hay negocios que están prosperando. Si no, vamos a dar una vuelta. Vamos a dar una vuelta para que usted vea la cantidad de nuevas empresas que se están instalando, nuevos tipos de negocios que se están instalando y muchísima construcción que se está generando. Cuando usted crea y construye un edificio de oficinas, no es para tenerlo vacío, ¿verdad que no? Usted crea un edificio de oficinas para venderlo. Cuando usted crea y construye un edificio de apartamentos, no es para tenerlo vacío, ¿verdad que no? Cuando usted crea un mall de tiendas comerciales que se llena, no es para que no vayan los consumidores, ¿verdad que no? Entonces, usted nota lo que ha estado sucediendo en materia de inversión en todos estos últimos años y usted se dará cuenta de que efectivamente hemos estado creciendo cerca del 7% por varios años consecutivamente. Y eso ha colocado a República Dominicana en el país de toda la región de América Latina y el Caribe con mayor ritmo de crecimiento de la economía. Entonces, ese es un punto que hay que tomar
muy en cuenta. Ese es un punto que hay que analizar en detalle. Cuando se habla del 6.5, que usted dice, no, yo no lo siento, usted lo que tiene que decir, y el vecino lo está sintiendo. Primer punto. La actividad económica donde yo estoy, en general, no se siente, o es quizás mi empresa que no lo siente. Porque puede ser que usted esté en una empresa que está en un proceso de reestructuración o que está en una situación donde usted tiene que tomar medidas para echarla hacia adelante y no está creciendo, mientras que hay otras que sí le está yendo muy bien y que está creciendo a un 10%, no al 7%, no, al 10% o al 15%, y la suya que no crece, cuando hacemos el per cápita, sería 14 más 0 entre 2, 7, por ejemplo. Entonces, fíjese cómo hay que hacer el análisis, pero de una forma objetiva. Eso con relación al crecimiento. La tasa de inflación, por ejemplo. Nosotros tenemos, de acuerdo a la visita del Fondo Monetario Internacional, una tasa de inflación y en base a las estadísticas que levanta el Banco Central, específicamente su Departamento de Cuentas Nacionales, que es el mismo que levanta la información de crecimiento, vemos que la economía estaría registrando una variación del índice de precio del consumidor de alrededor del 4%, que es la meta de inflación. Quizás quede un poquito por debajo del 4%. ¿Y eso qué le dice a usted? Que efectivamente los precios se mantienen bastante estables. Bastante estable significa que tiene una variación en el entorno de lo que se espera como meta por parte del Banco Central, que es nuestra autoridad monetaria y es a quien nosotros le tenemos que dar seguimiento. Cuando el Banco Central dice, bueno, tenemos una meta que es más menos 1, 4%, eso significa que tiene como meta de inflación del 3 al 5%. Y ahí está el entorno. Estabilidad de precios. Usted no sabe que eso es importantísimo. Ya yo lo hablé en el programa pasado. Hablé de la importancia de la estabilidad de precios. Y ahí señalé que si usted no lo recuerda, vámonos otra vez a 1990. 80% de variación de precios. 80% de tasa de inflación. 80%. ¿Usted recuerda lo que fue eso? Vámonos 2003-2004, cuando la crisis bancaria desembocó en la necesidad de un salvamento que si no se hubiese salvado a la economía hubiese caído por lo menos un 15%. Pero no, cayó mucho menos, pero el ajuste vino por vía precios. Y ahí vimos cómo el tipo de cambio pasó de 20 pesos por uno a 55 pesos por uno por esa crisis bancaria. ¿Usted no lo recuerda? Eso fue muy duro también. Entonces, la estabilidad es clave. La estabilidad es clave. Y usted lo puede comparar. 2001, 2002 fueron 2 años de mucha estabilidad macroeconómica. Vino el colapso de los bancos. 2003, 2004, inestabilidad. Compare los dos gobiernos y compare los resultados electorales. Fíjese que en el año 2002 hubo una victoria electoral tremenda de parte del partido de gobierno que estaba en ese momento gobernando, que era el PRD. El PRD ganó y barrió en el proceso electoral de medio término en el año 2002. El presidente Hipólito Mejía obtuvo una mayoría abrumadora en el Congreso Nacional. Ahora, en el año 2004 perdió las elecciones. Perdió las elecciones. ¿Por qué? Por la inestabilidad macroeconómica. ¿Provocada por él? Claro que no. No me voy a cansar de decirlo. No fue provocada por la política económica. Fue provocada por la crisis bancaria. Pero ahí están las consecuencias. Contracción económica, aumentos violentísimos de los precios y empeoramiento de las condiciones de vida. Ahora, cuando se revisa la economía y se ve estabilidad de precios, usted dice, mira, efectivamente, estabilidad de precios. Este fin de semana es el fin de semana del famoso Black Friday en los Estados Unidos. Después del Día de Acción de Gracias, viene el Viernes Negro, el Black Friday, y durante todo ese periodo hay una actividad comercial extraordinaria porque los precios bajan. Los comerciantes aprovechan para reducir los precios. Y usted ve, si yo tomo el periódico y comienzo a examinar, veo precios con descuentos de 40%, de 50%, de 60%, de 70%. Veo también, me mandaron allí al WhatsApp, me mandan que hay concesionarios de vehículos que están brindando la oportunidad de adquirir un vehículo con financiamiento con tasas de interés al 0% durante un periodo de 3 años y financiamiento a 5 años. Eso es un mecanismo que ellos tienen de colocar una mayor cantidad y aprovechar el aumento del ingreso disponible de la población que se ha estado registrando, tratar de colocar su producto y la competencia hace que el precio tiende a bajar. Y al precio bajar, el nivel de precios entonces generalizado varía, pero varía hacia el alza, pero muy poquita cosa porque hay una cantidad importante de precios que están cayendo. Entonces, todo eso favorece ¿a quién? Al consumidor.
al consumidor, que es el rey. El rey de una sociedad es el consumidor. El rey de una sociedad es el consumidor. A ese es el que hay que aplicar las políticas para que él pueda mejorar. Primero, la capacidad de comprar y comprar a los precios más competitivos posibles. Capacidad de comprar, ¿cómo consume una persona? De acuerdo a su capacidad de generación de ingresos. ¿Y cómo esa persona puede tener capacidad de generación de ingresos? Con su trabajo. ¿Y cómo consigue trabajo? Con un entorno macroeconómico favorable. Cuando hay estabilidad de precios, estabilidad cambiaria, estabilidad que permite un aumento de la inversión y un aumento de la actividad económica, genera esa actividad un aumento del empleo. Ese aumento del empleo es acompañado también con un aumento del ingreso por empleado. Pero ¿cómo usted logra incrementar el ingreso por empleado? Con educación. Por eso, cuando usted ve que la población recibe una mayor inversión pública en educación, pues esto implica que se está pensando no solamente en el presente, sino también en el futuro. Porque una persona que se educa hoy va a ser una persona que va a tener capacidad de obtener mayores niveles de ingreso en el futuro y, en consecuencia, mayor capacidad de consumo. Y esa mayor capacidad de consumo implica un mejor nivel de bienestar. O sea que fíjense cómo esta visita del Fondo Monetario Internacional ratifica nueva vez que efectivamente la economía dominicana crece 6.5, 7%, estable, crece de manera estable, con una tasa de inflación que va a estar alrededor del 4%, señala que el tipo de cambio tiene un nivel que es compatible con los fundamentos macroeconómicos, y esto es algo positivo porque significa que el tipo de cambio, pesos por dólar, no está ni sobrevaluado ni subvaluado, sino que es compatible con los fundamentos macroeconómicos, que son fundamentos muy fuertes. Estabilidad, por ejemplo, las finanzas públicas tienen un déficit que se espera para el año que viene por debajo del 3% del Producto Interno Bruto, lo cual contrasta considerablemente con el 6.7% de déficit del año 2012. Pero la cuenta corriente, la balanza de pagos, también está a menos del 1% el déficit. Menos del 1% el déficit de cuenta corriente. Llegó a estar por encima del 7%. Yo estuve y le agradezco, participé como invitado a un seminario que esta semana celebró el Ministerio de Hacienda, muy interesante, en la cual participaron Raúl Félix, que es un dominicano brillantísimo, economista, que por muchos años ha vivido en México, habla ya como mexicano, pero es extraordinariamente dominicano, le encanta un frito verde y su comida criolla, y es una persona economista que le da mucho seguimiento a la economía internacional y obviamente a la economía dominicana, y estuvo participando en ese seminario, Raúl Félix. El otro que estuvo es un uruguayo que es el economista jefe para el Banco Mundial. El economista jefe del Banco Mundial se llama Carlos Beck. Carlos Beck es a su vez hijo de una persona, Alejandro Beck, quien fue ministro en Uruguay, ministro de Hacienda, ministro de Economía en Uruguay. Y ese ministro, que durante 2 ocasiones, graduado en Harvard, pues tuvo este profesor, estuvo en la Universidad de UCLA y estuvo en la Universidad de Maryland dando clases, Carlos Beck, quien es un extraordinario economista también. Y tuvieron los dos, junto con otra persona más, presentando todo un conjunto de análisis macroeconómico, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, lo cual permitía a todos los que participaron allí como invitados, pues recibir información muy interesante y bien procesada de lo que pudiera ser el entorno en el cual se va a manejar República Dominicana en los próximos meses. Y obviamente que la conclusión es que República Dominicana tiene retos en materia de ese entorno, pero está manejándose adecuadamente. Incluso hay recomendaciones en términos de manejo de la política fiscal y de comparación de la política fiscal de República Dominicana con otros países, y específicamente el tema del endeudamiento, que República Dominicana sale muy bien parada, y vamos a hablar de ese tema en los próximos minutos aquí en Consulta Económica, pero decirle que ahí también se señaló en ese seminario lo que está sucediendo en el país. Y no cabe duda que cuando uno ve la visita y ve los resultados de la visita al Fondo Monetario Internacional, ve las declaraciones del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, y ve lo que son las posiciones y las ponencias de este economista jefe para América Latina del Banco Mundial, y ve lo que son las recomendaciones
y análisis de este brillante economista dominicano, Raúl Félix, residente en México, pues llega a la conclusión de que no cabe duda de que la política económica que se ha estado ejecutando por parte del gobierno desde el año 2012 es una política económica adecuada que ayuda a crear las bases para que el sector privado, y subrayo, sector privado, siga creciendo, siga invirtiendo, siga creando empleo y cada vez sea más acentuado. Que hay cosas por hacer, muchísimas cosas por hacer, pero muchísimas cosas por hacer, muchísimas. Que se puede crecer todavía más, que se puede crear mejores condiciones de vida para la población, sí. Que se puede crecer más, sí. Que se puede crear todavía una sociedad más justa, claro que sí. Que es necesario crear una sociedad más justa, claro. Pero estamos en el camino correcto. Ese es el mensaje. Vámonos a la pausa, Francis. Seguimos aquí en Consulta Económica y ahora vamos a abrir los teléfonos. Tenemos otros temas más, pero lo voy a abordar un poquito más adelante. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Repito, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101, 809-200-0101. Internacional sin cargos, 855-221-0101. Vamos a recibir su llamada. Adelante, buenas. Sí, adelante. Son dos comentarios rápidos. Sí. Primero, a Trujillo hace 53 años lo mataron. Y hasta ese momento en este país todo era de él prácticamente. En un país decente, un país que tenga un chin de conciencia, una persona que diga que tenga 2.800 millones de pesos en una cuenta, debe caer preso ahí mismo. Y el segundo comentario es, no entiendo cómo es que la economía del país crece tanto y seguimos todo el tiempo endeudándonos más. Okay. Porque es como la economía de una casa. Entre más dinero entra a la casa, menos deuda debemos tener y lo que debemos es ahorrar. Okay. Entonces, este país, la economía es el ejemplo de América Latina. Y todo el tiempo es deuda. Okay. No entiendo, de verdad. Sí, perfecto. Excelente. Mira, la parte de que tú señalaste de Trujillo, bueno, fueron hace más de 53 años que tú señalas. 53 años, eso es el 65. O sea, y a Trujillo lo mataron en el 61, o sea que ahí la matemática no te cuadró bien. Pero bueno, la primera parte esa no la entendí bien. La segunda parte, la deuda. Sí, mira, perfecto. Vamos a suponer lo siguiente. Cuando tú haces el análisis de deuda, tú tienes que tomar en cuenta también la parte de los activos. Vamos a hacer el análisis correcto. Si tú tienes, por ejemplo, que tú te endeudaste en $200 millones para construir una carretera, tú tienes que incluir también en tu análisis, y mucha gente no lo hace correctamente, la parte del activo. Porque tú dices, mira, es verdad, ahora mismo yo tengo el Producto Interno Bruto, 50% de ese Producto Interno Bruto es deuda. Es decir, que de lo que yo genero en un año, la deuda me representa la mitad. La deuda, el stock, el acervo de deuda. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto te representa a ti el acervo de capital que tú tienes desde el punto de vista del sector público? Porque esa deuda es únicamente el sector público. Entonces, cuando tú haces el análisis, tú tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, es verdad, tú tienes una deuda que tú vas a estar pagando, pero tú tienes también una carretera. ¿Cuánto representa esa carretera? Esa carretera te genera a ti la oportunidad, por ejemplo, la Autovía del Este. Vamos a tomar la Autovía del Este y el valor agregado que genera. ¿Tú recuerdas lo que significaba ir a Higüey, ir a Punta Cana por la antigua carretera del Este? ¿Tú recuerdas lo que significaba ir por el Este, por la carreterita de Juan Dolio, que es ahora el Boulevard de Juan Dolio? ¿Cuánto tiempo te tomaba ir por esa carreterita? Entonces, si tú haces el análisis de decir, bueno, ahora yo puedo moverme en un trayecto que es la misma distancia, pero el trayecto yo lo hacía antes en 4 horas y ahora lo hago en 2 horas por esta carretera. Entonces yo voy a decir, bueno, ¿cuál es el volumen de actividad que yo voy a poder ejecutar? Porque yo, en vez de tener 4 horas, tengo 2 horas. Y no solamente yo, sino aquel y aquel, y agrego todo eso. El volumen total de actividad. Luego, el ahorro de combustible que yo voy a tener. Y así sucesivamente, la cantidad enorme de valor agregado que se crea. Por ejemplo, que yo puedo traer ahora una mayor cantidad de turistas que llegan a Punta Cana directamente y puedo traerlo acá
a ver la zona colonial, que antes no venían. ¿Cuánto es el valor agregado que se le crea en esas tiendas que pueden ahora emplear más personas y pueden emplear también más recursos para suplirle mayor cantidad de recursos a esos turistas en términos de bienes y servicios que les suministran? Entonces yo sumo todo eso y lo tomo en valor presente y digo, el valor de esa carretera no es solamente lo que yo invertí, el valor es el valor presente de ese valor que estaría generando esa carretera en elemento extra a partir de la comparación con la carreterita anterior. Ese es el valor agregado. Entonces yo digo, en la carretera vale eso. Entonces yo comparo ese valor de esa carretera con lo que yo debo de esa carretera. Y tú verás que cuando tú haces el análisis te vas a dar cuenta y vas a decir, mira, es verdad, yo debo esto, pero tengo un activo que en términos netos me da que hay un aumento de la riqueza de la sociedad, porque tengo un volumen de activo mayor. Otro caso, tomes las presas. Vamos a suponer una presa que se financió con una deuda, como la que se hicieron en los años 60, por ejemplo. Balaguer luego ya comenzó en los 70, tomaba alguna deuda, pero luego ya él no le gustaba mucho y lo hacía con financiamiento propio, es decir, con recursos actuales. En vez de él invertir en educación o invertir en salud, él tomaba la mitad de todos los ingresos y lo dedicaba a la inversión pública. La mitad de todos los ingresos. Es decir, que gasto social que él debió haber financiado, pues no lo hacía, sino que lo financiaba en la inversión pública. O sea, y esa era su forma, su estrategia. Entonces, si tú tomas esas presas y tú dices, bueno, esa presa una se endeudó en 100 millones de dólares. Y tú dices, ok, ¿cuánto cuesta la presa? ¿Cuál es el agua que genera? ¿Cuál es la capacidad adicional de riego que tiene? ¿Cuál es la capacidad que tiene de evitar inundaciones esa presa? Cuando tú haces el análisis, tú dices, ok, esa genera un valor presente de 150 millones de dólares. Entonces tú tienes un valor de 150 millones de dólares versus la deuda de 100. En términos patrimoniales, ¿cuánto tienes a tu favor? 50 millones de dólares. Y así es que tú tienes que hacer el análisis. Cuando tú haces el análisis de esa manera, lo importante que es que la deuda se invierta en actividades que generen un valor agregado. Te lo digo por lo siguiente. Cuando el presidente Hipólito Mejía colocó los bonos soberanos, los 500 primeros millones de dólares, se le incluyó un artículo. Y se decía que esos recursos se tenían que invertir en obras que tuvieran una tasa de retorno superior a la tasa de interés de esos bonos, es decir, al cupón. Y así se evaluó, por ejemplo, terminar como obra la Autovía del Este, terminar como obra el puente Juan Bosch. Y recuerdo, porque a mí me tocó, junto con el ingeniero Pedro Delgado Malagón, hicimos los análisis de cuál era el impacto de esas obras en términos de análisis de costo-beneficio. Y con Pedro Delgado Malagón hicimos ese análisis y lo colocamos de tal forma que se podía perfectamente comparar el retorno de esas inversiones con la tasa de interés de los bonos soberanos, de los primeros bonos soberanos emitidos en septiembre del año 2001. Y se comparó y se verificó que cada uno de los proyectos que fueron financiados tenía una tasa de retorno muchísimo mayor que la tasa de interés de los bonos soberanos. Si tú haces eso así, la deuda en realidad crea un valor de activo que es muchísimo mayor. Y así es que tú tienes que hacer el análisis correcto. ¿Ok? Bien, gracias. Adelante, buenas. Sí, adelante. Buenas, adelante. Buenos días. Sí, adelante. Ok, Mr. Escudero. Sí. Tenía mucho tiempo que no podía escucharlo. Soy un gran oyente y fanático de sus comentarios. Gracias. Siempre aprendo algo. Pero haciendo honor a la verdad, yo tenía mucho que no lo escuchaba. Y de verdad que usted no se escuchaba hablar de esa manera, casi de una manera defensiva al gobierno antes de que usted comenzara a trabajar con ellos, que usted hacía algo entendible. Excelente. Pero esa es la parte que nosotros no entendemos. ¿Cómo Sí. es que de repente... Perfecto. Te voy a explicar, mira, te voy a explicar. Fíjate lo siguiente. Recuérdate que en el año 2012 hay un cambio de gobierno. Y el cambio de gobierno inicia con un conjunto de medidas económicas que son exactamente las medidas que nosotros estuvimos recomendando por años. Desde el año 2004 nosotros estuvimos recomendando un conjunto de medidas económicas. Un conjunto de medidas económicas para asegurar la estabilidad. Y en el año 2012
el déficit público llegó a 6.7%. Recuérdate que aquí en Consulta Económica nosotros denunciamos varios elementos en términos macroeconómicos. Denunciamos el aumento del déficit en las finanzas públicas. Denunciamos la situación que se estaba viviendo con la cuenta corriente de la balanza de pagos y medidas que había que tomar para favorecer las exportaciones y la generación de nuevos ingresos. Y en términos macro, pero que también están vinculados con lo que sería una gran capacidad de generación de exportación y de divisas. Recuérdate que denunciamos aquí mismo lo que es el contrato que se había firmado con la Barrick Gold, que señalamos que había que modificarlo. ¿Recuerdas eso? El año 2009, 2010, 2011. Bien, en el año 2012, ¿qué sucedió? Recuérdate el primer discurso del 27 de febrero del año 2013 del presidente Danilo Medina. Exactamente lo que nosotros aquí en Consulta Económica habíamos estado señalando. Entonces, lo que ha sucedido es un cambio de la política económica tal como nosotros habíamos recomendado. Porque son esas políticas económicas, no es porque nosotros lo dijéramos, sino es porque son las políticas económicas compatibles con la estabilidad macroeconómica. Y fíjate que se han creado las condiciones para que el sector privado pueda crecer. Yo lo que no puedo hacer es criticar lo que yo mismo he defendido porque yo no soy mezquino. No puedes, y menos loco. Entonces, si yo ahora observo que el gobierno está tomando medidas que son las medidas que nosotros hemos estado recomendando por años, sería muy feo de mi parte decir que esas medidas no son las correctas. No. Si esas medidas la toma el presidente Danilo Medina, la tome cualquier otro presidente, nosotros la vamos a apoyar. Ahora, si toman medidas que no son las adecuadas, nosotros la vamos a criticar porque por encima de todo siempre hemos puesto el bienestar del pueblo dominicano. Y esto no lo digo desde ahora. 1990 comencé a trabajar en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el programa de reformas estructurales que el PNUD estaba apoyando al gobierno dominicano. 1990, 1991, 1992, 1993. Apoyando al gobierno a través de ese proyecto del programa de las Naciones Unidas y apoyando lo que fue la reforma tributaria. Muchísimos enemigos, pero se hizo la reforma tributaria con el apoyo del presidente Balaguer. Posteriormente, asesorando a las autoridades para asegurar la estabilidad macroeconómica, pero también para promover la inversión extranjera. De ahí sale la ley de inversión extranjera. Pero además, asegurar posteriormente, en 1996, las bondades que había dejado de estabilidad el presidente Balaguer, asegurarla con nuevas reformas a partir de 1996 al 2000. Y ahí, con apoyos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pues se logró hacer ese tipo de reformas. Posteriormente, en el año 2000, la primera medida del presidente Hipólito Mejía, también nosotros lo estuvimos apoyando. Y ahí están las primeras medidas, ajuste en las finanzas públicas, específicamente la aprobación de la ley de hidrocarburos, que le permitió al país asegurar la estabilidad macroeconómica. El año 2002, finales, la situación de explosión de la crisis bancaria, que hubo que generar una situación de cambio importante en la política económica para evitar el colapso de todas las actividades y la caída del sistema financiero. También apoyamos ahí con un conjunto de recomendaciones. No todas se ejecutan, claro que no, pero se ejecutaron las que se tenían que ejecutar con una situación que era tan dramática como una situación en términos de valor de un 20% del Producto Interno Bruto de déficit en el sector financiero, que creó una crisis que era prácticamente inmanejable. Y luego, entonces, a partir de ahí, vimos cómo se adoptaron medidas, algunas positivas y otras negativas, y las negativas, todas nosotros fuimos señalando que se iban estando en una situación de agravamiento hasta el punto que llegó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 2010-2011 y señalamos en ese momento que la situación era insostenible. Y eso desembocó en que no se concluyera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de forma tal que fuera un cierre normal, sino que fue suspendido ese acuerdo. No se concluyeron las negociaciones ni la ejecución de ese acuerdo como se debió haber concluido. Y nosotros aquí lo denunciamos y señalamos que era importantísimo ejecutar unas medidas fiscales, un conjunto de medidas fiscales que permitiesen reducir el déficit
del año 2012 de 6.7 a por debajo del 3%. ¿Y tú sabes quién lo hizo? El presidente Danilo Medina. Entonces, si el presidente está ejecutando un conjunto de medidas económicas que son las que aseguran la estabilidad, que son las que crean las condiciones para que el sector privado pueda crecer y mejorar las condiciones de vida, claro que aquí nosotros tenemos que apoyarla. No sé tú, pero yo sí la apoyo. Seguimos entonces ahora con la leyenda. Con la leyenda Willy Rodríguez, y aquí me está diciendo que es en la 11, pero aquí ven, tómala tú mismo porque no lo veo. No, parece que se cayó, o sea, la 11 no la estoy viendo. O sea que vamos a esperar que entre la llamada de la leyenda. Willy Rodríguez, tú lo estás, no la tienes ahí, estamos esperando que entre esa llamada. Willy está en la frontera, con un programa especial, entonces vámonos a la pausa y vamos a esperar que vuelva a llamar nuestro director, don Willy Rodríguez. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y vamos a continuar recibiendo sus llamadas. Asterisco 101 celulares, Santo Domingo es 809-7320101, 809-7320101, interior sin cargos 809-200-0101, internacional sin cargos 855-221-0101. Adelante, buenas. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Buenas tardes. Sí, buenas. Con Escudel, por favor. Sí, está en el aire. Ah, ok. Mire, yo le estoy llamando para de aquí de Santo Domingo Este. Yo soy una fiel oyente de esa emisora y quiero, hace días que quería comunicarme porque aquí en Santo Domingo Este hay un problema y no es con el agua. No es que no mandan el agua, ellos la mandan. Alejandro, el jefe de eso, si yo le voy a decir que no la mandan, no, así no. Ellos la mandan. Lo que pasa es que la mandan con poca presión. Usted se imagina una persona humilde, como somos la mayoría aquí, empezando por mí, que si no ponemos una bomba con un medidor abusador ahí, no podemos coger agua. Y yo pienso, creo, estoy segura, que lo que tienen que darle es ponerle mucha presión a esa agua, aún no la manden toda la semana, creo todos los días, porque yo sé que las cosas hay que compartirlas, ¿me entiendes? Sí. Pero que el día que la manden, un ejemplo, 2 veces a la semana, que la manden con presión para que el agua le llegue a uno a su cisterna y uno la pueda coger sin tener que poner bomba, porque entonces lo que no podemos economizar para comernos, como usted sabe que este país, porque este país está bueno para ciertas personas, así pero para es. nosotros los humildes no, tenemos que pagarlo de energía, porque si no ponemos la bomba no podemos coger agua. Ejemplo, aquí en Santo Domingo Este, gracias. Estamos cayendo a pedazos con esa situación. Yo quiero que por favor, Alejandro, que nos estás escuchando, porque él es fiel oyente de esa emisora como todos, gracias. Muy bien, muchas gracias. Y ahora la leyenda, don Willy Rodríguez. Adelante, Willy. Buenas tardes, amigos. Estamos aquí en la frontera. Cualquier dificultad de nuestra señal, estamos haciendo maravilla. Dani Almonte Rodríguez está haciendo maravilla aquí con una torre manual para poder desde el corte, en la zona de restauración, llevar esta transmisión en este recorrido de la Z101 por la frontera de República Dominicana. Hemos pasado varios puntos. Vamos a dejar que el Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, Ministro de Defensa, nos explique cuál ha sido este recorrido hasta el momento. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de la Z101. Salimos desde Pedro Santana, donde está la compañía del Ejército de República Dominicana. El primer puesto que cruzamos fue La Cadena, donde está el río Artibonito. Es un puesto de control donde tenemos militares, donde cada quien cruza por ahí debe dar sus datos para registrarse y saber que está cruzando la carretera internacional. Como le había explicado antes, esta carretera es internacional, es una carretera de los dos países que compartimos. Del lado derecho es de República Dominicana, el lado izquierdo está la República de Haití. Luego del puesto de La Cadena llegamos a Los Cacaos, que es el segundo puesto de esta carretera, donde tenemos un proyecto de conejos, de gallinas y pollos y invernaderos de vegetales. Se está desarrollando ahí en Los Cacaos porque al frente tenemos un mercado binacional que se realiza todos los lunes y los viernes con los municipios de la República de Haití. Luego llegamos aquí al corte, que es el tercer puesto de nuestra carretera internacional,
y llevamos aproximadamente 12 kilómetros recorridos de esta carretera. O sea que todavía nos restan unos 43 kilómetros para completar. 43 kilómetros aproximadamente para llegar a Villa Nacaona, que es el último puesto donde termina el corte coincide con un área haitiana donde hemos visto muchos niños. ¿Cuántos habitantes hay? Y estoy notando, general, que la gente se está acercando cada vez más a la carretera internacional, pues muy especialmente los haitianos. Del lado dominicano vemos pocas residencias dominicanas o casitas dominicanas en el lado dominicano. En el lado haitiano hemos notado que muchas casitas se están construyendo en la zona fronteriza. Sí, aquí tenemos aproximadamente alrededor de 800 personas que viven en esta comunidad frente al corte. Es un asentamiento que lo hizo una fundación hace ya varios años. Y del lado dominicano solamente tenemos la parte militar. En toda la carretera internacional no tenemos dominicanos con asentamientos agrícolas ni nada por el estilo. Sí tenemos varios asentamientos haitianos en todo el trayecto de nuestra carretera, que es de gran preocupación para nosotros, porque debemos poblar lo que es nuestra frontera dominico-haitiana con dominicanos que permanezcan en nuestra frontera. Es muy importante, señores, por eso mucha gente que habla de la frontera no conoce la realidad de esta frontera. Nosotros hemos caminado unos 12 kilómetros en los equipos especializados del Ministerio de Defensa y hemos podido observar una carretera solitaria. Escasas personas se ven en esta carretera, muchos de ellos son haitianos. ¿El haitiano tiene más presencia en la carretera internacional que el dominicano? Sí, el haitiano tiene más presencia por las comunidades que tenemos y los asentamientos en toda la vía. Pero el presidente de la República está desarrollando varios proyectos de reforestación con una unidad especial que está desarrollando el mayor general de Luna Pichirilo, donde vamos a reforestar todo lo que permanezcan y hagan el trabajo de obreros. Se le va a pagar alrededor de 8,000 pesos mensual, solamente para que vayan y siembren nuestras tierras. Así es, muy interesante. Yo quiero aprovechar a Max Escarramán, que es especialista en asuntos forestales. Vimos una especie de puesto del Ministerio de Medio Ambiente en la frontera. ¿De qué se trata? ¿Tú tienes algún conocimiento de esto? Bueno, realmente no tenía conocimiento de ese vivero. Eso es un sitio de producción de plantas. Pero es importante que esté ahí, porque yo le venía comentando al general Gonel que un mecanismo de establecer personas de este lado de la frontera es la implementación de fincas energéticas. Haití tiene un problema grave de energía y prácticamente nuestro país tiene que suplir a Haití de materiales energéticos para cocinar sus alimentos. Estas son zonas que están a nuestro lado también y puede ser muy útil la implementación dentro de los planes que tiene el general Luna Pichirilo, no solamente de establecer plantaciones con árboles valiosos, porque ahí lo que vimos en ese vivero fue mucha madera muchas plantitas de caoba, sino establecer plantaciones con árboles de rápido crecimiento y de usos múltiples que puedan paliar un poquito lo que es las necesidades energéticas de Haití. Eso se puede implementar por aquí. Bueno, general, entonces vamos a continuar el recorrido. ¿Qué nos queda por ver en esta parte de... Ya estamos dentro del área de restauración? No, todavía estamos en el área de Pedro Santana. Y aquí vamos a Sombrero, luego de Sombrero vamos a Palmita, luego vamos al cruce de Guayajayuco, Los Algodones, ahí llega en Villa Nacaona. Ese recorrido que ya le explicamos, unos 40 y pico de kilómetros que están pendientes por recorrer. Está con nosotros el general Estanislao Gonel, que tiene a su cargo la operación de este tipo de cuarteles. Este es el puesto Ejército de la República Dominicana, el Corte. Sí, muy bien, Willy. Como te decía, y el señor ministro también comenzó, este es el tercer puesto que tenemos. El primero está la cadena, luego está los cacao y aquí el Corte. Precisamente están en sitio estratégico, como tú puedes ver, y con una gran cantidad. Ahora mismo tienen 13 hombres cada uno, con una patrulla de reacción, tanto en vehículos Humvee como en motocicletas, y además la dotación de destacamentos que oscila entre 5 o 6 hombres. Lo que no hemos podido ver en ningún momento es la presencia de ningún policía haitiano o guardia de Haití. Bueno, prácticamente no existe esa zona por acá. Muy bien dijo el ministro esta mañana,
en Tirolí es el único que hay una pequeña dotación con apenas un policía. O sea que prácticamente aquí en la carretera internacional no hay autoridades haitianas, por lo cual a veces dificulta la intervención o la cooperación de ellos. Pero en los trabajos que hemos estado haciendo, en coordinación con el director de la Policía de Haití, se está buscando la situación de que en estos asentamientos donde hay gran cantidad de personas, ellos tengan un representante y así intercambiamos cuando hay un tipo de acción. Estamos hablando de una cantidad enorme de niños que están jugando aquí frente a El Corte, en el lado haitiano están ellos. El Corte no tiene nada que ver con otro corte que se conoce en la historia, ¿no? No, para nada, para nada. Es un asentamiento, prácticamente le han dado este nombre a esto acá, pero es por prácticamente la posición geográfica que hay. Y como tú ves la gran cantidad de niños que hay, prácticamente una familia, tú te encuentras prácticamente de 7 a 8 niños por familia. O sea, por eso es que tú ves tanta población en esta carretera internacional, prácticamente pidiendo, se paran casi a pedir prácticamente limosna. O sea que por la situación que viven en la extrema pobreza, y prácticamente la carretera es la subsistencia para ellos. Bueno, el ministro nos hablaba de esta situación, nos explicaba cada detalle de lo que es este recorrido hasta el momento, y también, bueno, estamos hablando de las medidas que se piensa implementar. Edwin Aristi, antropólogo, especialista en asuntos turísticos, ¿qué te parece? ¿Vamos por buen camino? Claro que sí. Bueno, lo que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo aquí con los soldados del Ejército Dominicano, pues demuestra que sí, que hay una intención de resguardar la frontera, que puede ser un atractivo sumamente importante a nivel turístico, porque yo estoy seguro que si República Dominicana y Haití empiezan a mercadear recorridos de la frontera República Dominicana-Haití, la cantidad de turistas que van a venir a conocer estos territorios son enormes, sobre todo utilizando equipos como lo que estamos usando hoy para hacer el recorrido. Yo estoy seguro de que sería una de las excursiones más vendidas en la República Dominicana, que también le llevaría fuentes de ingreso a Haití, porque la ministra de Haití ha venido a nuestro país solicitando cooperación que se le ha dado. Pues entiendo que a partir de ahí se puede ir concatenando trabajos en conjunto para mercadear esta frontera. Y ahora que estamos en consulta económica con el maestro Jaime Aristi Escuder, podemos analizar esta situación que muestra la frontera con nuestro segundo socio en importancia, ¿no? Nuestro segundo principal socio, que es la República de Haití. Hay algo importante también que dio a conocer el ministro de Defensa: para entrar a la carretera internacional hay que registrarse. O sea, usted no puede entrar aquí sin antes dar todos sus datos y las personas que le acompañan, para que las instituciones a cargo de la vigilancia de la frontera tengan el control de las personas que se mueven en ella. Bueno, este sigue pues siendo el trabajo de la Z. Vamos a seguir con esta cobertura. Agradecemos a Consulta Económica, a todo el equipo, y ojalá puedan sacar provecho de esto que hemos mostrado en esta transmisión que produce Bienvenido Rodríguez, la Z en la frontera. Adelante, estudios. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y viendo el trabajo extraordinario que está haciendo el equipo de la Z allí en la frontera, una frontera que es definitivamente importante para nuestro país por el hecho de que estamos hablando de nuestro segundo socio comercial, nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, la segunda economía importante para nosotros, sin lugar a dudas Haití, una gran fuente de demanda de importaciones que de parte de República Dominicana, es decir, que nosotros le exportamos a ellos importan de República Dominicana. Es un mercado que puede mejorar en la medida en que mejore las condiciones de vida de Haití, y por eso hay interés de parte de toda la sociedad dominicana de que ellos puedan mejorar. En ese sentido, hay un grupo de dominicanos, está Fernando Capellán, ya con inversiones importantes en la frontera, que tienen esa orientación, promover la mejora de lo que son las condiciones de vida de Haití y en particular de esa población en la frontera. Y él tiene, por ejemplo, el grupo M, tiene lo que es las inversiones en la frontera, en una empresa, se llama Codevi, que tiene como meta pues la exportación tanto a Europa como a los Estados Unidos
de una gran cantidad de piezas vinculadas con textiles. Ahí se hacen ensambles de piezas que se pueden cortar, por ejemplo, en la empresa del Grupo M aquí en Santiago. Es decir, que hay complementariedad en una cadena competitiva que le genera la oportunidad a la empresa Grupo M de obtener mayor posibilidad de ser exitosa en el mercado norteamericano, principal mercado del mundo de ropa. En ese sentido, esto favorece a ambos países. Se desarrolla Haití, se desarrolla República Dominicana. Decenas de miles de haitianos se benefician porque hay miles de haitianos trabajando en esa empresa, Codevi, y entonces esto le genera un bienestar extraordinario a todo lo que es el área Juana Méndez, lo cual implica mejora de las condiciones de vida de la población de aquel lado y se quedan de ese lado. Asimismo, Juan Vicini también ha estado promoviendo lo que es el desarrollo de la frontera y pienso que esos son elementos que pueden ayudar mucho a que Haití eleve sus condiciones de vida. Hay que invertir mucho en educación, hay que crear mucho empleo, hay que crear condiciones para que Haití pueda mejorar. Ahora, para eso se necesita estabilidad. Necesita estabilidad política, estabilidad macroeconómica. Ahí usted ve la diferencia. Recuerden que en el siglo XIX Haití era una economía más desarrollada que República Dominicana, sin lugar a dudas. Más desarrollada que República Dominicana. Recuerden que se desprendió del imperio francés, se independizó de Napoleón Bonaparte. Napoleón mandó el mayor ejército que había cruzado hasta ese momento el Atlántico y fue derrotado ese ejército por los haitianos. Los haitianos recién independizados tenían una capacidad militar enorme, una capacidad militar que permitió perfectamente derrotar ese ejército comandado por Leclerc, el cuñado de Napoleón, y sostener entonces ya a partir de ahí lo que fue la República de Haití. Lamentablemente, a pesar de que ellos tenían una economía sumamente próspera, un ejército poderosísimo, una estructura productiva muy rentable, pues sus problemas internos pues desembocaron en el desastre que es hoy, pasando obviamente por los 22 años que dominaron a República Dominicana porque tenían mayor capacidad productiva, militar, económica en términos generales. Haití, a partir de ahí, ya entró en una fase de ejecución de malas políticas, deforestación, pérdida de recursos naturales, malos manejos, mala gestión, y ahí vemos la gran diferencia de estas dos economías. Y ahí se ve la diferencia entre ejecutar una política pensando hacia futuro y ejecutar una política depredadora, como es la que se ha ejecutado en Haití. Por eso, como sociedad que comparte esa frontera con la República de Haití, a nosotros nos interesa muchísimo, pues que mejore sus condiciones de vida. Nos interesa que los organismos internacionales se enfoquen en buenas políticas en Haití, que las organizaciones no gubernamentales que cooperan con el desarrollo de Haití efectivamente entreguen lo que tienen que entregar en Haití, no que lo destinen a otro tipo de actividades o otro tipo de negocios vinculados con empresas de sus países de origen. No, tienen que ser actividades que de verdad ayuden a desarrollar Haití. Hay que invertir muchísimo más en educación y darle oportunidad a que los haitianos allá puedan trabajar. Si eso se logra, República Dominicana le va mejor, sin lugar a dudas. Así que nuestro objetivo debe ser pues hacer todo lo posible para que Haití pueda desarrollarse y que los organismos internacionales y los gobiernos extranjeros también pues sepan que le conviene pues tener un Haití muchísimo más desarrollado. Es el país más pobre de toda América Latina y el Caribe, y ese es el que nos ha tocado a nosotros de socio. Ese es el que nos ha tocado a nosotros para compartir fronteras. De ahí que nos interese pues apoyar ese tipo de iniciativas como la de Fernando Capellán y Juan Vicini, que tienen como objetivo pues desarrollar la zona fronteriza. Vamos a recibir sus llamadas, Asterisco 101 celulares, Asterisco 101 celulares, Santo Domingo 809-732-0101, Interior sin cargos 809-200-0101, Internacional sin cargos 855-221-0101. Vamos a recibir sus llamadas aquí. Consulta Económica. Adelante, buenas. Sí, adelante. Buenas, adelante. Sí, buenas. Sí, adelante. Sí.
estaba leyendo la gran cantidad de inversión extranjera que está recibiendo Cuba y cómo nosotros no estamos aprovechando ese boom, que Cuba es nuestro competidor principal. Claro. Y nosotros no estamos haciendo nada. Gracias. Sí, eso es incorrecto. Eso es incorrecto. República Dominicana es de los países de América Latina el país que más inversión recibe en sectores específicos y en términos de crecimiento. República Dominicana sigue recibiendo una gran cantidad de recursos. Cuando América Latina entró en una situación de crisis que redujo significativamente para algunos países la inversión extranjera, República Dominicana siguió recibiendo inversión extranjera. Lo que tenemos es que seguir promoviendo la estabilidad macroeconómica. Cuba obviamente que va a recibir inversión porque hay muchísimas cosas por hacer. Es nuestro competidor, como tú muy bien señalas, tiene una cantidad de capital humano enorme, sumamente preparado el capital humano cubano, pero hay que tirar el pleito y la inversión extranjera hay que seguirla promoviendo. Se está haciendo un trabajo a través del Centro de Promoción, el CIRD, que promueve las exportaciones, así como también la inversión. Pero lo mejor para promover la inversión extranjera es, 1, estabilidad macroeconómica y 2, un sistema judicial que proteja los derechos de propiedad. Si tú le brindas esos 2 elementos a la inversión extranjera, pues pueden venir a explorar la economía y sacar buen retorno y generar un aumento del nivel de bienestar para la sociedad. Adelante, buenas. Sí, adelante. Aristi, sí. No estoy de acuerdo con que modifiquen el horario de las bebidas alcohólicas, por favor. Este es un tiempo donde la gente se extrema y hay que ponerle regulaciones. Gracias. No, gracias a usted por esa llamada y pues ese es un tema que hay que analizar con mucho detalle para ver sus pros y los contras. No cabe duda de eso. Yo creo que eso tiene un impacto, la bebida alcohólica tiene un impacto negativo, sin lugar a dudas, pero mueve una gran cantidad de recursos, mueve, y entonces hay que hacer un análisis para determinar el impacto, para que no se vaya a crear una especie de mercado negro y ese tipo de cosas con bebidas poshorario, etcétera. O sea, pero ese es un análisis que habría que hacer. Yo no lo he hecho, entonces por eso no me voy a aventurar a profundizar. Adelante, buenas. Buenas. Sí, adelante. Don Jaime, me gustó mucho el análisis que usted hizo respecto a los préstamos, como el ejemplo que usted puso de la cartera y de la presa. Sí. Me gustaría ese mismo análisis aplicado a los últimos préstamos, a ver cómo queda. ¿A cuál préstamos? Se cayó. Me gustaría que vuelva a llamar para que me diga cuáles préstamos para hacer el análisis. Adelante, buenas. Sí, adelante. Hello. Sí, adelante. Sí, mire, yo quiero hacerle 2 preguntas. Sí. Una es, ¿por qué hay que modificar la Constitución para permitir una reelección del señor Medina si supuestamente hay 2 periodos consecutivos? Y la segunda es, ¿hay algo que se pueda hacer para que con la gente que indiscriminadamente pone anuncios en todas las partes y nadie hace nada? ¿No hay una ley que condene eso? Pero ¿anuncios del sector privado o sector público? No, usted, por ejemplo, hay gente que vende gasoil y dice gasoil a domicilio. Ajá. Y donde quiera el poste de luz, le pone a usted un sí. anuncio con su teléfono. Ya, perfecto. Yo entiendo la ciudad libremente y nadie puede hacer nada con ellos. Sí. Eso es cierto. Sí, mira, yo creo que debería poder el ayuntamiento hacer algo. Debe haber leyes, no conozco, no tengo mucho conocimiento de ese tema, pero debe haber leyes, regulaciones, normativas de parte del ayuntamiento que limitan ese tipo de contaminación visual. Así que yo lo que creo que lo que falta es ejecución. Yo le exhorto, no sé dónde usted vive, que está ese suplidor de ese producto, pues poniendo esos letreros, pero yo lo que exhorto a las autoridades de ese ayuntamiento, que le toque a usted, pues que rápidamente pues se apersone donde dice ese teléfono, que lo llamen y lo capturen y entonces le diga, bueno, usted va a limpiar quitando todos esos letreros que usted está poniendo de manera ilegal para evitar o reducir o eliminar esa contaminación visual. Adelante, buenas.
Sí, buenas. ¿Cómo te sientes, Aresti? Yo muy bien, ¿y usted? Bien, bien, Me bien. alegro, Oye, me alegro, tú sabes sí. que ese déficit del 2012 Sí. lo creó Lionel para llevar a Danilo al gobierno. Sí, mira, déjame explicarte. Si tú te fijas en lo que fue ese déficit, te das cuenta de que fue después de mayo. O sea, fue después de las elecciones. Entonces tú tienes que tomar eso en cuenta. Tú tienes que tomar eso en cuenta en el análisis. Entonces, analiza con cuidado tus palabras antes porque si no, entonces te vas a equivocar, te vas a equivocar. O sea, ese déficit se acumuló principalmente en esos 3 meses de transición. Entonces yo creo que tienes que hacer un análisis bien detallado. Y acuérdate que también debido a que ya se sabía que no se iba a mantener en el poder, entonces ejecutó una política donde se hicieron muchos pagos para concluir obras que no se quería dejar también a medio terminar y quería inaugurarse en su gobierno. O sea, que tú tienes que tomar todos esos elementos. O sea, no sea, y te vuelvo y te señalo, tú tienes que ser más objetivo, tienes que ser un poquito más objetivo. Habla mejor de ti si eres más objetivo. Adelante, buenas. Sí, adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Mi amor, mira, este es de Sky. ¿Cómo? ¿Cómo? Del cable Sky. Carlos. ¿Ah? No se entiende lo que estaba señalando. Si quiere vuelva a llamar para tener mejor. Sí, buenas. Buenas tardes. Sí, adelante. A mí me gustaría que el señor Mario Encarnación me estuviera escuchando. Y yo aprendí algo cuando era niño de mi mamá. Mi mamá me decía, cuando tú vas a juzgar a tu enemigo, debes tener mucho cuidado. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno va a juzgar al enemigo, porque jugar al amigo es fácil, pero juzgar al enemigo implica mucho porque hay que ser cuidadoso. Gracias. Gracias a usted. Adelante, buenas. Sí, Aristide. Sí. Sí. Yo quiero que tú analices si el asunto de la planta en la cual tú también estás laborando, la planta Catalina, Ajá. Ese sistema de carbón es moderno, o sea, es algo que no va a afectar, es algo que se está aplicando en otros países en la actualidad, esa es una. Y por otro lado, con relación, ¿cómo, aunque tú puedas defender a un gobierno, cómo tú piensas que es razonable la deuda tan alta que tiene este país con relación a otros países que van en desarrollo? Ok, mire, en primer lugar, sobre la deuda. El promedio de deuda en América Latina es alrededor del 60% del Producto Interno Bruto, República Dominicana es 50%, o sea que ahí ya contradice tu argumento. Entonces, eso permite rápidamente rechazar lo que es esa hipótesis que tú estás lanzando. No obstante, nosotros hemos señalado que la deuda debería reducirse a 35% del Producto Interno Bruto y hemos estado haciendo recomendaciones que implicarían una reducción o una mejora del saldo de las finanzas públicas, disminuyendo el déficit todavía más, entre 2 y 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Para eso, y lo podemos hablar un poquito más adelante, para eso hay que tomar medidas adicionales que el propio ministro de Hacienda señaló que algunas se están tomando ahora y otras se deben tomar ya a partir del año 2020. Y voy a hablar de eso. Con relación al tema de si es moderno el sistema de generación de electricidad que se está montando en lo que se conoce como la Central Termoeléctrica Punta Catalina, yo te puedo decir que ese es el sistema más moderno que existe ahora mismo en el mundo. Yo visité hace unos días la planta en Springfield, una planta a carbón también, que es como una planta muy parecida a la Central Termoeléctrica Punta Catalina en los Estados Unidos, que se construyó en el año 2011, y es una planta también muy eficiente, que utiliza la misma tecnología, pero Punta Catalina, como es más reciente, tiene una tecnología más reciente en términos, por ejemplo, de la control de las emisiones de gases. ¿Esto qué significa? Que la Central Termoeléctrica Punta Catalina puede perfectamente ser instalada en los Estados Unidos y pudiera operar cumpliendo con todo lo que son los requisitos medioambientales que se le están exigiendo allí a las plantas de carbón para que puedan operar. Fíjate lo siguiente, el carbón sigue siendo la fuente de energía
más utilizada para crear electricidad en el mundo. 40% de toda la electricidad se produce en base a carbón. 40%. Ahora es que tú tienes que el gas natural ha comenzado a tener cada vez más preponderancia en algunos países, pero sigue siendo todavía en base a carbón. Estados Unidos es 35% de base a carbón. Pero Polonia es 80% en base a carbón. China entre 70 y 80% en base a carbón. O sea que el carbón sigue siendo la principal fuente de generación de electricidad. ¿Y por qué el gas natural ahora ha avanzado? Porque cuando comienza a desarrollarse a partir del año 2011, 2012, la producción del petróleo, lo que se conoce el shale oil y el shale gas, pues eso libera una gran cantidad de gas natural y hace que los Estados Unidos puedan tener disponible gas natural a unos precios muy competitivos. Y eso es lo que hace que entonces se puedan tomar medidas dentro de los Estados Unidos para desplazar el consumo del carbón, que llegó a estar en el 50%, los Estados Unidos, 50% en base a carbón. ¿Tú sabes cuánto tiene República Dominicana en base a carbón? 5%. 5% tiene República Dominicana. O sea, que República Dominicana no pudo aprovechar lo que otros pudieron de generar electricidad en base a carbón desde 1973, cuando hubo el aumento de los precios del petróleo. República Dominicana se quedó produciendo electricidad en base a petróleo. En consecuencia, ahora llegamos 30 años después, 40 años después, 45 años después, a lo que es la generación en base a el combustible competitivo, que en este caso es el carbón. La ventaja es que estamos llegando con una super planta, la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que va a cumplir con todos los estándares y requisitos medioambientales y además le va a permitir al país una reducción significativa de los costos de generación de electricidad. Francis, llévatelo. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y vamos este segmento a señalar lo siguiente. En el seminario que le comenté, en el que participó Raúl Félix y Carlos Beck, que fue coordinado por el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, pues allí pues habló de qué estaban haciendo para mejorar el saldo en las finanzas públicas y qué debería hacerse a partir del año 2020. Con relación a qué se está haciendo, señaló que se están tomando medidas para reducir el fraude. Y señala que por una parte se toman medidas para reducir la evasión impositiva, que es cuando usted sencillamente se aprovecha y dice, bueno, yo apostaré a que a mí no me descubren y yo cometo un fraude contra el fisco y dejo de pagar el ITEVIS, el impuesto sobre la renta de personas físicas, el impuesto sobre la renta de personas jurídicas, selectivo, etc. Evado el impuesto. Usted sabe que eso tiene consecuencias que lo pueden llevar a la cárcel, en primer lugar. Luego está la elusión. La elusión es utilizar las leyes impositivas para buscar los agujeros y escaparse del pago de los impuestos. Y obviamente eso implica un dinero importante. Entonces, eso está ahora mismo enfocándose las autoridades, específicamente la Dirección General de Impuestos Internos, encabezada por Magín Díaz, para reducir la evasión impositiva y están haciendo avances importantes. Avances, y usted lo nota porque cuando usted oye gente criticar a la Dirección General de Impuestos Internos es porque está haciendo su trabajo. Cuando usted observa que la Dirección General de Impuestos Internos, con las mismas figuras impositivas, aumenta las recaudaciones, entonces usted se da cuenta de que efectivamente se está haciendo un esfuerzo para reducir la evasión impositiva y la elusión. Entonces dice el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que en eso se está enfocando el gobierno, reducir la evasión, reducir la elusión. Y es importante tomarlo en cuenta por el hecho de que, uno, la evasión del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios es de alrededor del 45%. Es decir, que pudiera obtenerse una cantidad enorme de recursos adicionales si se logra reducir a la mitad la evasión impositiva. Pero del impuesto sobre la renta a personas jurídicas puede llegar hasta 50% y personas físicas puede llegar hasta 55%. El déficit, 55%, implica una cantidad enorme de recursos que pudiera, entre los dos, obtenerse perfectamente 2 puntos del PIB. Difícil, súper difícil conseguir eso. Muy difícil, pero se están tomando medidas. Y cada vez que hay un avance tecnológico, eso va a ayudar a que se pueda reducir todavía más la evasión impositiva. Ahora, dice Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, que también hay otras medidas que se deben adoptar en el país. ¿Por qué? Porque la presión tributaria entre 14 y 15%
sigue siendo una presión tributaria relativamente baja. Usted me dirá, pero aquí hay tasas impositivas elevadísimas como la del ITEVIS de 18% o la del impuesto sobre la renta 27%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que no se recauda más? Que la evasión es muy alta. La evasión es muy alta. Es decir, que se deben tomar medidas para mejorar las recaudaciones, pero sin tocar las tasas. Entonces, hay que tomar medidas para lograr ese pacto fiscal que ya dice el ministro que eso sería algo que debería comenzar a discutirse ya en el entorno del año 2020 y que lo ejecute el próximo gobierno a partir de ya agosto del año 2020. ¿Y eso qué implica? Por el lado de las recaudaciones, tomar medidas que, por ejemplo, eliminen exenciones o beneficios que se le están otorgando en términos tributarios a segmentos de población que ya no lo merecen o que no están logrando las metas y objetivos que se busca con ese incentivo. Entonces, por una parte. Y por otra parte, entonces, examinar la política de gasto público. ¿Por qué? Porque hay que ir mejorando cada vez más la forma en que se asignan los recursos del Estado. Y para eso hay que continuar fortaleciendo, y eso la Dirección General de Presupuestos ha hecho un buen trabajo de iniciar ese proceso, hay que continuar fortaleciendo lo que es la asignación de presupuesto basado en resultados. ¿Qué es eso? Que no solamente se dice, mira, yo voy a poner a disposición de los niños que van a escuelas públicas estas computadoras, estos uniformes, estos libros y estos maestros. No, esos son insumos. Esos son insumos. Ahora hay que presupuestar diciendo, yo voy a presupuestar tantos recursos para alcanzar que el promedio de las notas en matemáticas, que puede ser, digamos, 70, me suba a 72, me suba a 73, me suba a 75 y así sucesivamente. ¿Qué objetivo tiene eso? Que entonces se presupuesta y se verifica cuáles son las medidas específicas que tienen que ejecutarse dentro de cada uno de los centros de educación pública para alcanzar un mayor nivel de calificación en matemáticas. Entonces se dice, ok, vamos a ir hacia atrás. Queremos sacar mejor calificación en matemáticas. ¿Qué implica eso? Mejores profesores en esto, pero para tener mejores profesores en matemáticas necesito unos entrenamientos. Entonces ya ahí digo, ok, yo voy a poner unos entrenamientos que son unos insumos para vincularlos con el fortalecimiento de la capacidad de enseñanza de matemáticas de los profesores y eso a su vez se va a traducir en mejores docencias, mejores clases y por lo tanto mayor capacidad de los niños de aprender esa matemática y de sacarme mejor calificación. Y ahí yo vinculo los recursos que se están inyectando a través del presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos en las notas de los niños, específicamente en matemáticas, específicamente en lengua española, específicamente en ciencia y así sucesivamente. Eso es presupuestar por resultado. Entonces, eso nosotros tenemos que continuar apoyándolo. Hay organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que están sumamente interesados en hacer eso. También hay que reestructurar parte del gasto público. Hay gastos que se pudiera perfectamente modificar de tal manera que se puedan liberar recursos y utilizarlos para más educación, para más salud, para más infraestructura vinculada con la vivienda de los segmentos más pobres, transferir mejor los recursos. Hay quizás transferencias que ya no se justifican porque se le está dando a través de otras fuentes a ese mismo segmento de población otros recursos. Entonces tú pudieras liberar recursos y utilizarlos de una forma más eficiente y aportar más. Eso es lo que habría que conseguir en el pacto fiscal, que ya se ha dicho que debe discutirse a partir del año que viene, pero para ejecutar a partir del año 2020. Eso es clave, porque un entorno fiscal que aporte con mejores multiplicadores, con mejor capacidad de expansión del valor agregado, permite la creación de mejores condiciones de vida. Pero claro, esto es solamente hacerlo de una forma focalizada, esas inversiones, ese gasto corriente, ese gasto público, de una forma focalizada. ¿Por qué? Porque el sector público sigue siendo pequeño comparado con el sector privado. Lo que siempre tiene que hacer el sector público es crear condiciones de un bajo nivel de déficit público para asegurarle el entorno propicio para el sector privado que pueda expandirse, crecer, generar empleo y bienestar para la población. Es así que hay que hacerlo. Y vamos a abrir los teléfonos. Asterisco 101, eso es celulares. Santo Domingo, 809-732-0101, es Santo Domingo.
Interior sin cargos, 809-200-0101. Internacional sin cargos, 855-221-0101. Adelante, buenas. Aristi, no me cuelgue, déjame expresarme. Adelante. Yo tengo derecho. Sí, adelante. Fíjate una cosa. Yo encontré aquí una lista del supermercado del 2012 y la comparé con la lista del supermercado de esta semana. Mira, arroz Bisonó, que yo compraba a 18 pesos, ahora está a 30 pesos la libra. Sí, mira, no podemos comparar ahora esos precios porque no tengo ahora mismo esa información, la vamos a localizar para que veamos si es verdad que los precios del arroz, la habichuela, la carne se han incrementado en las magnitudes que tú dices. Yo voy a traer el sábado que viene, el sábado que viene es probable que no pueda, pero para el otro voy a traer la información de los precios de acuerdo a cómo se levantaron esos precios en cada uno de esos establecimientos. No uno como tú puedes estar comparando, pero yo te voy a traer el promedio de centenares de establecimientos, tanto en el año 2012 hasta el presente. Y vamos a ver si lo que sería la inflación promedio, que es la inflación que se va a ir acumulando en cada año, donde tú tienes que los precios estuvieron variando 4% en promedio más o menos, si se ha incrementado. Por ejemplo, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 serían 5 años de un incremento del 4%. Entonces tú lo que puedes es tomar lo que sería la variación del 1.04, déjame ver si consigo aquí. Ok, aquí tengo la calculadora. 1.04 sería, vamos a ver, segundito, close esto, 1.04 y esto tú lo multiplicas 4 veces por 1.04 o lo que es lo mismo, lo elevas a 4. Si tú lo elevas a 4, tú vas a tener lo que es esa inflación, acumulada en ese periodo. Si tú lo estuvieses aquí elevando a la 4, sería 17% promedio. 17% promedio. Entonces tú tienes ahí lo que sería el incremento de ese periodo. Pero eso lo voy a traer, esa información bien detallada, para que cuando tú lo presentes de un caso, yo entonces te pueda presentar de alrededor de 400 casos que se levantan periódicamente. Adelante, buenas. Aristi, sí, adelante. Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a los profesores. Hay mucha deficiencia en matemática, en química y también en lengua española. Por eso es que dicen que el presidente de la Cámara de Diputados en Sego hace unos errores tremendos de ortografía. Sí, y no debería ser. La educación pública tenemos que brindarle excelentes maestros. La educación pública tiene que recibir, con todos esos recursos que estaríamos nosotros pagando en forma de impuestos, tiene que recibir de verdad un aumento significativo de la calidad del maestro, que permita una mejoría importante de lo que es la capacidad de absorción de conocimiento de los estudiantes, de manera tal que podamos estar seguros que aquel que se gradúe de una escuela pública tenga el mismo nivel educativo que el que se gradúa de una escuela privada. Eso es lo que deberíamos nosotros lograr. Adelante, buenas. Buenas, Jaime. Sí, adelante. Mira qué sucede también en parte con el asunto de educación. Sí. Tú no haces nada con ser el mejor maestro del mundo. Ajá. Si el estudiante no tiene responsabilidad. Okay. Y en parte, yo personalmente he visto eso muy claramente, donde el estudiante recibe los temas, pero el muchacho lo hace únicamente mientras está en el aula. Él en su casa, muy difícil, agarra esa mascota y repasa y se aprende las cosas. Es decir, es un asunto que hay que analizarlo de todos los puntos de vista, porque puede pasar eso con un buen maestro y con un mal maestro. Claro, claro. Segundo punto. Sí. Sí, adelante. Hello. Sí, está en el aire todavía. Es importantísimo hacer
grandes obras, buenas obras, pero más importante es que funcionen. Tú no haces nada con invertir millones incalculables en algo para que luego no funcione como se debe. Claro. Y eso pasa aquí bastante. Tú puedes estar seguro que muchos hospitales de esos que se han inaugurado y los que están en proyectos, una infraestructura muy fuerte, pero en los resultados luego, después de inaugurado, serán muy limitados, serán quizá un 50%, un 60%. Sí, mira, tú tienes ahí un súper buen punto. Aquí hay que mejorar la supervisión en la ejecución de las obras públicas, cada vez más. O sea, hay que darle un seguimiento porque si no te hacen una chapuza. Si tú no estás 24 horas al día sobre algo que se está ejecutando del sector público, te engañan. Óyeme, te hacen una chapuza. Tú tienes que estar permanentemente supervisando el trabajo de los ingenieros que te están construyendo. Algunos muy serios, pero hay otros que te hacen una chapuza y no importa el tamaño, óyeme bien, no importa el tamaño. Entonces, hay que darle seguimiento continuamente. Mi exhortación, mi consejo a todo aquel que esté encargado de un proyecto público es que le dé un seguimiento 24 horas, que no descanse, que duerma con un ojo abierto. Óiganme bien, hay que dormir con un ojo abierto porque si no te meten gato por liebre y no se puede. Hay que continuar con esto. Una llamada más, dice Francis. Vamos a recibirla. Adelante, buenas. Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, por favor, Aristi, tú tienes que tener paciencia con Mario. Sí, así es. Oye, Aristi. Sí. Ya que tú estás en Catalina, me sorprendí ahora mismo que pasé por Camino a Fundación, vi unas eólicas que están poniendo. Creo que son unos españoles ahí. No sé si tú estás enterado de eso. Me gustaría si estás enterado de información. Sí, mira, no tengo conocimiento de ese proyecto específico, pero hay muchos proyectos que se han estado instalando en el país, promovidos por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y por parte del sector privado. Y esto es para compensar de tal manera que cuando entre Punta Catalina, la central termoeléctrica Punta Catalina, pueda combinarse con ese tipo de proyectos eólicos o solares. El punto es que esos son proyectos que no se pueden programar su despacho. ¿Por qué no puede programar su despacho? Porque tú no sabes cuándo habrá viento. Tú no sabes cuándo habrá sol. Ahora, tú sí sabes cuándo tú tendrás energía de la central termoeléctrica Punta Catalina. Y entonces lo que tú puedes hacer es, como esta es una planta sumamente moderna, subir o bajar carga en el momento en que tú puedas, por ejemplo, despachar, porque hay muchísimo viento y tú puedas despachar todos esos molinos de viento, o haya una tremenda cantidad de energía solar y tú puedas despachar esa energía solar. Entonces tú dices, perfecto, tú puedes bajar algo de carga. Aunque no va a ser probablemente necesario por el hecho de que la central termoeléctrica Punta Catalina va a ser la energía base. Es la empresa más competitiva, la que va a producir a menor costo de generación de electricidad y la que va a entrar primero. Después de la hidroeléctrica, que es la que tiene menor costo marginal, que es 0, después de esa hidroeléctrica, la primera que va a entrar es Punta Catalina, sin lugar a dudas. La central termoeléctrica Punta Catalina es la planta de electricidad más eficiente que va a tener el sistema eléctrico de la República Dominicana. Esto se acabó. Francis, llévatelo. Consulta económica por la Z.